al otro extremo del mundo, al Cáucaso, ahí donde se une Europa con Asia, en la región de Armenia. Porque tengo en línea a una colega, periodista argentina radicada en Armenia, Betty Erlanian, que le agradecemos mucho esta comunicación. Buenas tardes, Betty, te saluda Emilio desde acá de FM Arraigo, del partido La Matanza en la provincia de Buenos Aires. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, gracias, mirá qué bien se te escucha, vos me escuchás, porque a veces hablamos acá a 5 o 10 kilómetros y no podemos hablar por vía de WhatsApp, y ahora estamos de un extremo a otro del mundo y tenemos esta comunicación. Bueno, es para celebrar. Bueno, Betty, estamos bien lejos nosotros, pero a veces en los problemas estamos cerca, ¿no? Porque Armenia está allá, como decía, sí, en el Cáucaso, ahí donde se une Europa y Asia, ahí pegado a la Unión Soviética y a otros países precisamente, cerca de Ucrania, Azerbaiyán y otros más, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que nos llegan las noticias, a veces cuesta comprenderlo. Quería que vos nos contara cuáles las razones de este conflicto, de esta guerra, este conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, una república que comparten territorio, que han compartido historia, bueno, no siempre bien, ¿no? Contanos un poco qué es lo que está sucediendo. Sí, bueno, lo que ocurre ahora es que nuevamente el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán se ha reactivado, ¿no? En realidad esta es la historia de un conflicto que nunca termina, a pesar de que se firman compromisos de cese al fuego, o sea, cualquier escenario de paz que se anuncie nunca es total, ¿no? Por el contrario, es tan frágil esta paz que el conflicto se reactiva con bastante frecuencia. Pero para entender este conflicto es preciso que retrocedamos un poco en el tiempo, cuando Stalin, durante la época de la Unión Soviética, cede arbitrariamente el territorio de Nagorno-Karabaj, que pertenece a Armenia, ¿no? Cede este territorio a Azerbaiyán, la Azerbaiyán soviética de ese entonces, como una región autónoma. Hasta que en el 88 la población armenia de Nagorno-Karabaj se moviliza, ¿no? Buscando su reunificación con Armenia, porque tengamos en cuenta que la población era armenia. Y este pedido de reunificación con Armenia es negado por la gestión soviética. En este contexto, bueno, se da lugar a la primera guerra de Nagorno-Karabaj a principios de los 90 más o menos, que termina con la liberación de estos territorios por parte de las tropas armenias y un acuerdo de alto al fuego que se firma en 1994. Bueno, así la población armenia pudo vivir en sus tierras por aproximadamente 30 años, ¿no? Y así desarrollarlas en un contexto de relativa paz, ¿no? Y digo relativa porque este acuerdo de cese al fuego fue violado innumerables veces, ¿no? Por las tropas azerbaiyanas. Incluso, bueno, en el 2016 hubo una guerra a gran escala que duró 4 días. Y podemos decir que esa fue la antesala para los ataques del 2020. Capaz, bueno, nuestra audiencia recuerda que en el 2020, o sea, hace 2 años, hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán por este territorio Nagorno-Karabaj que está en disputa, ¿no? Las consecuencias fueron... Betty, sí. Betty, disculpa para entender y precisar en la medida que vos desarrollás las causas, vamos a decir, históricas de este conflicto que ha explotado de nuevo ahora. Sí. Ese territorio de Nagorno-Karabaj es población de Armenia, pero es reclamado por Azerbaiyán, ¿es así? No sé si lo estoy poniendo bien. Sí, porque, bueno, Stalin, como les decía, cedió ese territorio como una región autónoma a Azerbaiyán. Entonces, actualmente, Azerbaiyán considera que este territorio es un territorio usurpado, ¿no? Porque forma parte de su integridad territorial, porque se rige por el derecho a la integridad territorial, mientras, bueno, la parte armenia se rige por el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Claro, bueno, claro, está bien, está claro el en, principio que bueno enunciás para del punto de vista sí, del reconocimiento. Ahora, desde el punto de sí. vista de la comunidad internacional, estos territorios de Armenia no son reconocidos como tales, ¿o sí? No, el territorio de Nagorno-Karabaj es autoproclamado como una república independiente, pero no es reconocido como Estado por ningún Estado en el mundo, Ajá, ¿no? está bien. O sea, que Azerbaiyán por eso lo considera como parte de su territorio. Mientras, bueno, hay población armenia viviendo allí que en la década de los 90 votaron por un referéndum en el cual el 99,99% votó por su independencia, ¿no? Entonces, bueno, durante estos años la población vivió en esta situación, ¿no? En la de una república independiente, en el cual, por ejemplo, si vamos a Nagorno-Karabaj, vamos a ver que tiene un palacio presidencial, tiene un parlamento, tiene absolutamente todas las instituciones que tiene una democracia, un país democrático en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y así, bueno, se ha vivido durante estas 3 décadas, hasta que, como les decía, hace 2 años estalló una nueva guerra que tuvo efectos catastróficos para Armenia, ¿no? Y en los que, bueno, el ejército de Azerbaiyán atacó este territorio, utilizando incluso armamentos prohibidos internacionalmente. Y bueno, como consecuencia, Armenia perdió más del 70% del territorio de Nagorno-Karabaj, hubo decenas de miles de desplazados, más de 5.000 soldados muertos, y bueno, fue una guerra que duró 44 días, ¿no? Y luego, bueno, se firma un acuerdo mediado por Rusia, en la que también se plantea el ingreso de las tropas pacificadoras rusas a este territorio con la misión de garantizar la estabilidad de la población, porque en el territorio que aún permanece bajo control armenio hay población armenia, ¿no? Incluso ahora está superpoblado porque hay más de 40.000 personas desalojadas como consecuencia de la guerra que en este momento están viviendo en el territorio que ha quedado, ¿no? Así es. Sí. Ahora decime, y bueno, ¿cuáles son perdón. las causas concretas que se ha reactivado, las circunstancias actuales que han llevado a este nuevo enfrentamiento, a esta confrontación militar entre Armenia y Azerbaiyán? Sí, en realidad dicho esto, quiero detenerme también en una cuestión importante sobre los ataques recientes que se reactivaron exactamente el 12 de septiembre. Y bueno, que cada tanto irrumpen en estos días. Por ejemplo, hoy también hubo una violación al cese al fuego cuando las tropas azerbaiyanas, bueno, atacan con armamento de diferentes calibres. Pero bueno, la diferencia tiene que ver, radica en que estas agresiones de ahora ocurren sobre territorio armenio, ¿no? O sea, fronteras reconocidas internacionalmente y que forman parte de la soberanía territorial del país. Por eso es que la parte armenia califica estas agresiones como una invasión, ¿no? Y una violación a los límites legales del país, porque ya no se trata de Nagorno-Karabaj, sino se trata de toda la línea de contacto del este que limita con Azerbaiyán, o sea, es territorio armenio. En este momento hay una penetración de tropas azerbaiyanas dentro del territorio armenio. De Armenia. La guerra se está desarrollando sí. dentro de Armenia, ¿no? Del lado de Azerbaiyán. Exactamente, sí. Sí, y lo lamentable de estos días de ofensiva también es que hubo una gran cantidad de infraestructura civil dañada, ¿no? Porque los ataques también fueron a asentamientos poblacionales, sea casas, vehículos, bueno, campos cultivados, y es por eso que lo consideramos un crimen de guerra, ¿no? Claro. Decime, y además esos territorios ahí tienen una importancia estratégica desde el punto de vista porque ahí hay muchos ductos donde circulan recursos naturales como el gas, el petróleo que van a Europa y otros lugares del mundo, ¿no? Sí, exactamente. En realidad no se ha descubierto todavía, no se ha registrado petróleo en estas zonas, pero sí es un territorio estratégico, ¿no? Por eso, bueno, tenemos, por ejemplo, por un lado Azerbaiyán, que tiene del otro lado
de Armenia a su aliada, a su nación hermana, que es Turquía, ¿no? Y ellos no tienen una conexión terrestre. Y es por eso que el anhelo de Azerbaiyán es justamente irrumpir por el sur de Armenia por medio de un corredor, el cual lo conecte con un enclave llamado Nakhichevan. Esto es un poco complicado, pero lo voy a tratar de explicar brevemente. Es un enclave llamado Nakhichevan que históricamente también fue armenio, y hoy es una especie de enclave porque Azerbaiyán no tiene conexión terrestre con Nakhichevan. Entonces, cruzando por el sur de Armenia, mediante un corredor, sí lo tendría, y de ese modo también estaría conectado con Turquía, ¿no? Pero bueno, esto también forma parte y está vinculado a estas medidas expansionistas que tienen tanto Turquía como Azerbaiyán. Claro. ¿Hay, se ha abierto algún canal de negociación, alguna mesa de paz? ¿Cuál es la posición? Porque ahí actúa la Unión Soviética, una gran potencia, sí. Está en Europa, Occidente, bueno, está la situación de Ucrania, la verdad que es una zona bastante compleja y que pone en riesgo toda la situación mundial, ¿no? ¿Hay sí. alguna mesa de negociación, un canal de diálogo? ¿Cuál es la posición de las otras potencias o países que están en la zona? Sí, exactamente, hay mesas de negociaciones y son varias, ¿no? En este último tiempo han entrado muchos actores internacionales que a la larga sigue demostrando que esto sigue girando sobre el mismo punto, ¿no? Es decir, sobre un mundo dividido en dos bandos o en más, por un lado Occidente, por el otro lado Oriente, en este caso Rusia, y bueno, y las negociaciones son mediadas, en general hay un grupo de Minsk conformado luego de la firma del cese al fuego de la Primera Guerra en 1994, que pertenece a la OCE, que es una organización de copresidentes conformado por Estados Unidos, Francia y Rusia, que durante todos estos años se han encargado de mediar en el conflicto, ¿no? Actualmente, debido a la guerra de Ucrania y a las sanciones que Occidente le ha aplicado a Rusia, este grupo está en una especie de stand-by, ¿no? En una especie de pausa. Y en este momento, bueno, tenemos a Rusia, que siempre se ha considerado una aliada estratégica de Armenia, y que podemos decir que desde la disolución de la Unión Soviética, Armenia ha formado parte de este patio trasero ruso, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy estamos frente a una situación compleja en la que Rusia tiene frentes como la guerra de Ucrania, y por otro lado tiene también cierta relación de alianza con Azerbaiyán. Pero bueno, otro actor que está intentando intervenir en la mediación es la Unión Europea, también Francia específicamente, y bueno, todo esto mediante el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ¿no? Que también está intentando intervenir y tener como un protagonismo en este conflicto que es uno de los más importantes del Cáucaso Sur, ¿no? Entonces hay como una especie de rispidez entre la Unión Europea y Rusia, también por el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. Claro. Decime, ¿y hoy cuál es la situación desde el punto de vista del conflicto, las acciones militares y...? Hoy, en realidad, lo que puedo ver, en realidad desde la sociedad, ¿no? Desde la sociedad armenia, que está en un escenario de tensión, ¿no? Porque nunca se puede saber cuándo va a ser el próximo ataque de Azerbaiyán, cuánto lo va a sufrir la población civil y demás. Hoy podemos decir que hay una relativa paz en la línea de contacto. Sin embargo, como te decía, hay violaciones a esta paz, a este cese al fuego, que irrumpen, bueno, los disparos o los tiroteos con armas o morteros o drones. Esto ocurre, ¿no? No está para nada descartado, pero por supuesto que las autoridades de Armenia están muy activas en reuniones en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia se reunió con su par ruso, Lavrov, para discutir sobre esta cuestión. También, bueno, hace unos días también en Praga, donde tuvo lugar
la cumbre de comunidades políticas de la Unión Europea, también tuvo lugar, reuniones, así que bueno, esa es la situación actual, de mucha incertidumbre también, por supuesto, y eso se nota en la sociedad armenia. Claro. Bueno, esperemos que haya una salida pacífica sobre la base del respeto de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? De la voluntad de los pueblos de vivir en el territorio que quieren vivir y además entiendo que en particular debe ser muy sensible todo este tema en el caso del pueblo armenio, la nación armenia, porque es un pueblo que tiene sobre sus espaldas el genocidio histórico, ¿no? Sí, así es. Por eso, en realidad, también la sociedad armenia lo vive como un ciclo histórico, ¿no? Como hechos que se repiten, esto de las intenciones de limpieza étnica, persecución, xenofobia, es como un constante déjà vu. Claro. Bueno, Betty, te agradezco mucho la comunicación. ¿Desde cuándo estás radicada vos en Armenia? Y ya hace 7 años. Sí. 7 años. ¿De qué lugar de Argentina sos? De Córdoba. Ah, cordobesa, tenés una tonadita. Sí. Bueno, antes de despedirte, que me olvidaba, quiero decir que ayer estuve con Aram Teracopiani y me dejó saludo para vos, que sabía que hoy íbamos a hablar. Muchas gracias. Porque trabajamos Hago extensivo el saludo para todos ustedes. Está bien, trabajamos juntos ahí en la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, con Arturo también. Bueno, gracias, nos ilustraste bastante sobre esto, lejos geográficamente, pero estamos en el mismo mundo. Hay problemas comunes y problemas que nos afectan a todos, cada vez estamos más interconectados, lo que explota allá lejos, recibimos la esquirla, las consecuencias acá también, y son problemas nuestros, problemas de la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las naciones, ¿no? Es preocupación de todo, debe ser. Te agradezco, Betty, te mando un abrazo grande desde acá y en cualquier momento estamos en contacto, mandanos información de lo que sigue sucediendo ahí, esperemos que se encuentre una resolución pacífica al conflicto. Muchas gracias, Emilio, gracias por el espacio y bueno, a su disposición. Bueno, buenas tardes. Chau, chau.